De hecho, me tomé la libertad de cambiar el título a la presentación, si bien dijo un futuro sostenible, yo le llamé un futuro sin basura. De hecho, para quienes saben, Simba no viene del Rey León, obviamente nos encanta el Rey León, pero Simba con N, porque justamente es el resumen de nuestra misión. Queremos construir un mundo sin basura. Y esta es una charla larga para alguien como yo. Yo estoy acostumbrado en el mundo de los emprendimientos a hablar 3 minutos, un pitch 5 minutos ya es bastante, entonces media hora así me puedo explayar. Esto es un lujo para mí. Entonces quiero contar un poco el contexto, cómo yo lo veo y qué es un poco de nuestra historia reciente que puede de repente revelarnos o ayudarnos a entender de por qué es tan importante esto que estamos haciendo y por qué además innovación con propósito y temas de sostenibilidad, de economía circular, que estén tan presentes en un movimiento como este es fundamental. Y porque ahora, ¿no? Hace 5 años no se hablaba de estas cosas. Lo primero es que en realidad es importante reconocer que la humanidad ha avanzado muchísimo, en muchísimos sentidos. Nacer en el 2023 es el mejor momento para nacer en toda la historia de la humanidad, digamos. En probabilidad de que vas a vivir más tiempo, de que no te vas a morir como bebé, de que vas a alfabetizarte, que vas a tener una educación básica, que vas a vivir en un país democrático, a pesar de que pareciera que no es el caso. Hoy es el mejor momento de la historia, en muchos sentidos, para estar vivo. Sin embargo, ese progreso ha venido a costa de algo, lamentablemente, ¿no? Por eso hablamos hoy de desarrollo sostenible. Esto es una secuencia de imágenes de 1984 al 2016, me parece que va. Vamos a acercar esto un poquito. En sus 30 años, esto de hecho está muy cerca de la frontera entre Perú y Brasil, y básicamente vemos un pedazo de Amazonía, se construye una carretera 30 años después de esa selva amazónica que queda. Está casi en un proceso de desertificación, y esto es solo un pantallazo de lo que, digamos, se puede apreciar desde el espacio sobre cuál es nuestro efecto y cuál es el efecto del modelo de desarrollo predominante sobre la Tierra. Otros datos, se estima que si seguimos el ritmo actual, en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar por peso. De hecho, simplemente han estudiado la trayectoria de plásticos ingresando al mar. Como saben, el plástico no es que ingresa al mar y luego alguien se lo lleva. Una vez que ingresa, ahí se queda por cientos de años. Y si seguimos simplemente echando más y más y más y más, en el 2050, con el crecimiento de consumo y de población, va a haber más plástico que peces en el mar. Ahora, a veces cuando se dicen estas cosas es como que, uy, ya fue, ya fuimos, en realidad. Y no es el mensaje es, oye, si es que seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a eso. La clave está en, pues, no sigamos haciendo lo mismo. Hagamos los cambios, y por eso cuando hay eventos como estos, donde hablamos de innovación y de economía circular, es para evitar esto. Este es el escenario si no hacemos nada. Estamos aquí para demostrar que sí se puede hacer. Otro dato para que se sigan deprimiendo un poquito antes de llegar a la parte más optimista, según este informe, que es un informe muy importante que estudia las poblaciones de animales silvestres en el mundo, desde 1970, es decir, muchos de ustedes, pero muchos de ustedes probablemente ya están vivos en 1970, en sus vidas hemos perdido el 60% de animales silvestres sobre el planeta. Ahora, obviamente, si miramos los animales de granja, los animales domésticos, los animales de consumo humano, la curva es inversa, ¿no? Básicamente hemos reemplazado la biodiversidad por unas cuantas especies que consumimos. Entonces, básicamente, de nuevo, otra de las maneras en las que siento o pienso estamos yendo en la dirección opuesta a la que deberíamos. Y también, como ya saben, y como seguramente muchos han hablado ya el día de hoy y seguirán hablando, ojalá en los próximos días, hoy día estamos en un mundo de cambio climático. Creo que ya eso científicamente ya no es debatible. Este año, este verano nos lo ha demostrado, este invierno nos lo está demostrando, y agárrense para lo que viene el próximo verano. Por lo cual, en realidad, nosotros en ese contexto donde es el mejor momento para estar vivo, en muchos sentidos, nosotros somos la primera generación que le tiene que hacer frente a estos retos.
a nuestros abuelos, cuando tenían nuestra edad, le hablabas de cambio climático y te miraban como, ¿de qué me estás hablando? No les correspondía, a nosotros sí. Cuando hablo de generación, no hablo de la gente de mi edad, hablo de todos los que estamos vivos hoy. Y lo otro que es súper importante reconocer es que si somos los primeros que tenemos que enfrentar este problema, este desafío, en realidad la ciencia también nos dice que somos los últimos que podemos hacer algo al respecto. Es decir, los cambios se tienen que hacer ahora. Si no los hacemos ahora, ya la trayectoria en la que nos ponemos es una trayectoria que en muchos sentidos no va a ser reversible. Y algunos dicen que ya en muchos sentidos hemos pasado algunos puntos puntos de quiebre, donde ya se empiezan a activar mecanismos que ya no son reversibles. Entonces, si yo estoy aquí es porque soy un optimista terco y creo que podemos todavía hacer algo al respecto. Todo lo que se hace sirve, todo suma. Y creo que en ese sentido, como para dar un pequeño contexto a toda esta discusión, creo que una de las misiones más importantes que tenemos esta generación, todos los que estamos vivos hoy, seamos abuelos, hijos o personas de cualquier edad, es crear una economía sostenible. Las necesidades humanas no van a desaparecer. Las necesidades humanas están ahí, tenemos que tener una vivienda, alimentarnos, etc. Y todavía la población humana está creciendo, con lo cual, ¿cómo vamos a hacer para que la historia de los próximos 50 años no sea igual a la historia de los últimos 50 años? Porque si eso pasa, pues vamos al escenario de los plásticos, etc. Y del cambio climático ya catastrófico. Y cuando contamos estas cosas, muchas veces decimos, bueno, entonces, ¿quién quiere el cambio? ¿No? Esto se ve en cada una de nuestras elecciones. El candidato, ¿no? Casi todos los candidatos dicen cambio, ¿no? Apuesta por el cambio, vota por mí. Y ya sabemos que el cambio no es, y cuando dices, oye, ¿quién quiere el cambio? ¿Quién quiere que haya más plástico que peces en el mar? Todo el mundo dice, sí, por favor, yo voto por el cambio. ¿Dónde está esa crucecita? Ya, hice mi cruz para que haya cambio. Pero aquí la pregunta es, ¿y quién está dispuesto a cambiar? Bueno, y la caricatura es un poco pesimista porque dice muchas. No estamos dispuestos a cambiar, pero si ustedes están aquí, están apostando por la innovación, es porque ustedes le dan la bienvenida al cambio. Con lo cual, ahora les pregunto a ustedes, ¿quién está dispuesto a cambiar? Pero 2, 3 manos. Ya, eso. Ok, perfecto. Podemos escribir en esta caricaturista decirle que en esta sala su caricatura por lo menos no es verdad. Es la única forma que tenemos de hacer las cosas distintas es que todos sumemos. Y en realidad como emprendedor yo les digo que cuando uno empieza, todos los días uno se siente chiquitito, ¿no? Frente a la magnitud de los problemas. Pero solo estar aquí hablando, solo ver sus manos levantándose, ya me da esperanza. Y esta es una introducción larga para llegar al tema que me convoca como emprendedor y que espero que en alguna medida nos convoque a ustedes también, porque ustedes son generadores de residuos. Los residuos son uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad hacia la sostenibilidad. En el Perú producimos 30.000 toneladas de residuos sólidos por día. Algunos kilogramos de eso los aportan cada uno de ustedes, toman la suma. Eso equivale a 3.000 camiones de los típicos de las municipalidades llenos, de los cuales, sumando los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables, podríamos reaprovechar alrededor del 80% y estamos reaprovechando el 2%. Ese es un dato impresionante. 80% de potencial y estamos en 2%. ¿Qué pasa cuando no lo reaprovechamos? Pues nada se pierde, todo se transforma. En este caso, se transforma en contaminación, en rellenos sanitarios o botaderos. En el relleno sanitario le he puesto comillas porque es suena como un lugar mágico donde todo desaparece porque es sanitario, ¿no? Entonces debe ser limpio porque se llama sanitario. En realidad un relleno sanitario es un agujero que hacemos alrededor de la ciudad donde simplemente tiramos todo, luego lo tapamos con tierrita. ¿Qué hacemos luego? Una vez que está tapado, ¿qué hacemos? Otro agujero al costado, brillante, ¿no? Es toda la innovación, tenemos todos los conocimientos de la humanidad en nuestros bolsillos, pero esa es básicamente la solución que tenemos a nuestros residuos.
Algo que poca gente sabe, ya que he empezado hablando de cambio climático, es que cuando hablamos de cambio climático, uno de los grandes aportantes de gases de efecto invernadero, que son aquellos gases que se van a la atmósfera y que generan este calentamiento, que a su vez genera el cambio en los patrones climáticos, es la mala disposición de los residuos sólidos, especialmente los residuos orgánicos. Y si recuerdan el PAI que acabamos de mostrar, o el de ahí, 52% de los residuos son orgánicos, y por lo tanto, si queremos hacerle frente a este problema, tenemos que resolver ese problema. En el mundo del reciclaje se habla muchísimo de los plásticos, y los plásticos son un problema sí, pero si pensamos a nivel de cambio climático, el más importante a resolver son los residuos orgánicos. También cuando hablamos de residuos es inevitable pensar en la palabra de recicladores. De hecho, se estima 105.000 recicladores en el Perú, de los cuales más del 90% opera de manera completamente informal y el resto opera con algún nivel de informalidad. No he conocido hasta ahora con muy pocos recicladores que estén en una planilla, por ejemplo, o que tengan un buen seguro de salud. Es un trabajo que es realmente riesgoso, salir a las calles, exponerse a todos esos materiales y pésimamente mal remunerado. De hecho, no es remunerado, ganan del día a día lo que puedan recuperar. Pero imagínense el trabajo que hacen estas personas. Cada kilogramo recuperado por ellos es un kilogramo que no termina en el ambiente, que no termina en un botadero. Y cómo como sociedad, si pensamos, oye, estos son personas, son humanos, que son parte de nuestra sociedad, ¿cómo estamos recompensando esa labor tan importante? La estamos recompensando, la estamos reconociendo, y lamentablemente creo que la respuesta es no, o no lo suficiente. Entonces, en resumen, estamos ante un sistema que desperdicia y convierte básicamente en contaminación miles de toneladas de potenciales recursos, pero además margina a miles de personas que están sobreviviendo con las justas de aquello que nosotros desechamos, que es nuestro impacto. Y esto es parte, básicamente, si lo miramos en términos económicos, de lo que llamamos la economía lineal. La economía lineal lo que busca es extraer recursos, producir cosas que se usan muy poco tiempo. Si se han dado cuenta, estamos yendo hacia una economía del descarte, cada vez más los objetos son descartables en nuestras vidas, y luego esos desechos se botan y no tienen ningún uso, simplemente los tiramos a alguna parte esperando de que mágicamente desaparezcan como en el régimen sanitario, pero ya sabemos que nada desaparece. Entonces la economía lineal es una economía que está mal diseñada. Hay una frase que yo le inventé que se llama que la basura es un error de diseño, y yo creo que en muchos casos eso es súper cierto. Y si algo podemos aprender, y ya estamos en un evento de innovación y desarrollo, es de la naturaleza. La naturaleza tiene 3.000 millones de años haciendo innovación y desarrollo, ¿no? Nuestro ADN es un experimento constante que se va mejorando, y el ADN de todas las criaturas, y la naturaleza ha logrado ser perfectamente circular. Si en un bosque de un árbol cae una hoja, esa hoja cae en el piso, viene un insecto, le da una mordida, la excreta de ese insecto, vienen los microorganismos, se lo comen, se vuelve suelo, y ese suelo de los nutrientes vuelve a brotar un árbol. Eso es economía circular. Aquí no tenemos que ir a Silicon Valley para encontrar las soluciones. Vas a un bosque, vas a nuestra selva, vas al mar y encuentras que la naturaleza es totalmente circular. Y también pasa por cambiar un poco el chip de pensar en la gestión de los residuos, en el sentido de que este es un problema del cual tengo que deshacerme y que otro se haga cargo, ¿no? Una vez que saco mi bolsita a la calle, viene la municipalidad y ya no es mi problema. Pero sigue siendo nuestro problema porque es el residuo que nosotros hemos producido. Y tenemos que cambiar el chip a no una gestión de residuos, sino una gestión de recursos. Pensemos en un lomo saltado. Me llené, qué rico el lomo saltado, ¿no? Cuando llega el plato, qué rico el lomo saltado, espectacular. Me comí la mitad del plato, de repente no tenía mucha hambre, y en el momento que boté ese lomo saltado empieza a ser basura, sigue siendo un lomo saltado, ¿cierto? Sigue siendo un recurso, sigue teniendo un valor potencial, pero depende cómo lo gestionemos para que pueda alcanzar ese potencial. Y la economía circular, para ir al tema de esta presentación, nos da muchísimas respuestas sobre cómo alcanzar ese potencial, sobre cómo convertir ese residuo realmente en un recurso. Y no quiero entrar demasiado en teoría, pero básicamente en la economía circular, este es un diagrama propuesto por la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las grandes promotoras de la economía circular hoy en el mundo.
De hecho, Ellen MacArthur es una persona que se metió en esto porque ella navegaba por el océano y se encontraba con tanto plástico en sus viajes que dijo no puede ser, que se dedicó su vida a eso, ella no trabajaba en eso, pero cambió el rumbo de su vida porque lo que veía ella en el océano le chocó tanto que decidió hacerse cargo de eso. A la derecha el círculo azul, ese se llama el diagrama de la mariposa. El lado azul es el ciclo técnico, donde están las computadoras, los bienes de uso verdadero, y el lado verde el ciclo biológico, donde están los productos como los alimentos, que tienen también una forma de ser circulares. Cuando hablamos de economía circular, hablamos no solo de un reciclaje, una solución técnica, sino hablamos de un sistema económico que busca cumplir tres grandes principios. Primero, eliminar el desperdicio y la contaminación por diseño. Promover el uso continuo y eficiente de recursos, caso contrario de la economía lineal que hemos descrito hace un rato. Y no solo eso, sino además aportar la regeneración de los sistemas naturales. Cuando hablamos hoy de sostenibilidad, muchas veces se percibe como, voy a reducir mi impacto negativo, pero eso hoy día no es suficiente. Hemos degradado y destruido tantos ecosistemas que hoy día para ser sostenibles necesitamos recuperar muchos de los servicios de la naturaleza, y hablo de servicios por usar un lenguaje, recuperar, darle espacio a la naturaleza para recuperarse, ayudarla a regenerarse. Y la economía circular nos propone hacer justamente esto. Se movió un poquito el texto, pero entonces, de nuevo, toda una introducción. Ahora sí les voy a hablar un poquito de Simba, y no del Rey León, nuevamente. Simba es una empresa socioambiental y empresa B certificada, fundada en el 2016. Operamos desde el 2017 aquí en Lima, con el propósito de co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra, pero sobre todo donde nadie sobra. Nadie sobra porque vimos que la realidad de los recicladores en nuestro país no solo estábamos desechando materiales, pero realmente también descartando a estas personas. Por lo tanto, apostamos por soluciones inclusivas. Pero nadie sobra también porque, de nuevo, si hablamos de problemas ambientales, el más cotidiano son los residuos. Todos nosotros, si hemos comido hoy día, si nos hemos tomado una botella de agua, si hemos comido un caramelo, hemos producido residuos. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos que hacernos cargo de ese impacto y podemos hacerlo. Piensen aquí si nosotros cambiamos un hábito. Imagínense, solo nosotros que estamos aquí en nuestras casas empezamos a gestionar los residuos orgánicos. Aquí hay como 40 personas. Más familias, 160 personas. Son 80 kilos diarios de residuos orgánicos que dejarían de irse a convertirse en metano en un relleno sanitario. Ahora multipliquen por 365 días al año. Solo aquí podemos hacer un impacto gigantesco. Hablamos de toneladas y toneladas de residuos que podríamos estar reaprovechando. Y lo que hacemos nosotros es replicar los ciclos de la naturaleza, como les contaba, aprender de la naturaleza y usando tecnología. La tecnología hoy puede ser un gran aliado para impulsar la economía circular. Les cuento un poquito de lo que hacemos. Trabajamos con empresas y hogares sin basura, le llamamos, para dar una solución integral. Aquí en el Perú no es suficiente poner un tacho y decir, ya estamos reciclando. Y no es suficiente ir a recoger los residuos y decir, ya estoy reciclando. Tienes que pensar en todo el ciclo porque no estamos acostumbrados a segregar nuestros residuos. No sabemos lo que es reciclable y no reciclable en la mayoría de veces. Incluso para nosotros que trabajamos en esto hace más de 6 años, ahí está. Es un reto aún porque son cientos de tipos de materiales. Entonces, nuestro servicio consiste en dar una solución integral, desde colocar los contenedores, colocar los tachos, capacitar a los usuarios, señalizar todo correctamente, recolectarlo separadamente. A través de nuestro equipo de logística, recolectamos los residuos orgánicos y los inorgánicos, o los reciclables comunes, como plásticos, cartón, metales. Luego, estos materiales van a lo que se llama el nodo Simba. El nodo Simba son 2 plantas que están en Lima Sur, que están juntas. Una planta que se llama la biofábrica, en la cual convertimos todos esos residuos orgánicos que les mostré en alimento para animales y en abono orgánico. Solo un punto importante, la biofábrica es la primera planta de escala industrial que logra transformar residuos orgánicos en alimento para animales de buena calidad. Y en el CIRC, que es nuestra planta de recuperación de materiales reciclables, donde procesamos plásticos, cartones, los seleccionamos, y no es que nosotros los reciclamos, sino lo que hacemos es alistarlos,
tenerlos acondicionados para que puedan volver a industrias locales que usan estos materiales para producir cosas que vuelven a nosotros. Si utilizaron hoy día si tomaron agua, me dieron una botella de agua afuera, esa botella tiene 25% en promedio de plástico reciclado en su fabricación, con lo cual se genera un mercado y se genera la posibilidad de utilizar estos materiales en nuevas industrias. Un poco de los impactos que hemos generado hasta la fecha: hemos capacitado a más de 15.000 personas, a nuestros clientes les logramos reducir en promedio en 80% lo que envían a relleno sanitario, o sea, reducir su impacto negativo en más de 80% generalmente. Hemos creado más de 30 empleos en un segmento donde realmente no hay oportunidades laborales. Si tú eres un reciclador y quieres buscar una chamba formal, ¿quién te contrata? Bueno, nosotros. Hemos recuperado más de 6.100 toneladas a la fecha, lo que equivale a 8.800 toneladas de CO2 reducido, de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas. Esto, si nos hubiéramos dedicado a plantar árboles en vez de gestionar residuos, hubiéramos tenido que plantar a la fecha más de 180.000 árboles para tener el mismo impacto. Y hoy día, 5 agricultores y 9 industrias están recibiendo estas materias primas sostenibles para recircularizarlas, devolverlas nuevamente a la economía. Les contaba un poco de la biofábrica. Ahí ven una foto de la línea que acabamos de ingresar. Es una línea que tiene una capacidad de 80 toneladas al día y que básicamente genera un producto que puede servir para muchas especies de animales. Es un producto muy interesante, muy innovador, y somos la primera empresa de América Latina en poder cerrar realmente este ciclo con un producto que va a la industria de alimento animal. Entonces estamos muy orgullosos de ese trabajo, que es un trabajo que nos ha tomado 5 años llegar a lo que ven en la foto. Y bueno, el CIRC, que CIRC significa Centro Inclusivo de Recuperación Circular, y es inclusivo porque ahí no solo procesamos los materiales que recibimos de nuestros clientes, de las empresas y hogares con las que trabajamos. Dicho sea de paso, estamos recogiendo en más o menos 100 empresas y más de 280 hogares aproximadamente, sino que ahí también compramos a recicladores de la zona. Estamos en Vía El Salvador, es decir, cubrimos básicamente todo lo que es Lima Sur. Muchos de los recicladores de 10 distritos van al CIRC y nos venden los materiales, reciben un precio justo, pero también reciben capacitación, reciben oportunidades de desarrollo profesional que el mercado hoy día no ofrece para recicladores. Y tenemos una tecnología de la cual les voy a contar un poquito más, y una capacidad de ahí reprocesar alrededor de 300 toneladas por mes. El CIRC además tiene una innovación que me encanta mencionar porque hoy día está muy de moda hablar de inteligencia artificial, no solo por la moda que les quiero contar, sino porque creo que eso tiene muchísimo potencial. Hemos implementado una tecnología de Machine Learning que no la hemos desarrollado nosotros. Es una startup británica que desarrolló esta tecnología que te permite reconocer objetos en un flujo de residuos reciclables. Es decir, yo podría tomar los residuos de este evento, pasarlos por la máquina y les podría decir cuántas botellas, de qué tipo de agua, gaseosa, etcétera, se tomaron en este evento. Y eso tiene un potencial gigante porque estamos pudiendo generar mucha data, Big Data se le llama, a partir de residuos. Solo el mes pasado hemos procesado más de 2.200.000 objetos que se convierten en una base de datos gigantesca, que es hoy día la base de datos más grande en material reciclable de Sudamérica, y la estamos generando aquí en el Perú. Y eso tiene un impacto muy interesante porque incluso si hablamos de políticas públicas, en el sector residuos no hay data. Entonces, aquí hay data, y no solo hay data muy interesante, sino además de muy buena calidad, de mucha especificidad. ¿Cuál es nuestra visión? Todo esto es muy bonito, pero realmente, y no puse la lámina porque a veces me da un poco de roche, pero hay una lámina que básicamente me lleva a este punto, que es que hoy día nosotros estamos haciendo todo esto, y hablo de miles de toneladas recuperadas, pero si hacemos rápidamente la matemática con el problema que describí al inicio, que es 30.000 toneladas por día que se producen en el Perú, las 6.000 toneladas que hemos recuperado en 6 años pasan a ser una anécdota. Estamos recuperando el 0.2% de los residuos de Lima, 0.2%. ¿Estamos resolviendo el problema? Sí, al nivel de 0.2%, pero hay muchísimo más para hacer. Y por lo tanto nos hemos puesto la ambiciosa meta de tener 10 nodos Simba en operación para el 2030, 3 en Lima,
7 en regiones, lo cual nos va a permitir recuperar 1 millón de toneladas de materiales, de recursos, como les dije hace un ratito, que equivalen a 1.4 millones de toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero reducidos. Y con eso seguir aportando, ojalá, a un Perú sin basura. Algunas ideas finales. Muchas veces cuando nos enfrentamos a estos temas y los problemas son tan grandes, decimos, es tan grande que pasamos a la inacción. Y yo les invito a empezar por lo que pueden cambiar hoy día desde sus trincheras. Hay algo que pueden hacer hoy. De todas maneras, no acepto que alguien me diga no puedo hacer nada. ¿Hay algo que se puede hacer? Claro que sí. Y en nuestras redes sociales, y aquí viene el cherry, pueden encontrar muchísimos tips de cosas que pueden empezar a hacer hoy. Síganos en @SimbaPerú en Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Entonces, empiecen por lo que pueden cambiar, porque muchas veces cuando vemos estos problemas, el cambio climático, la gestión de residuos, entramos al círculo de la preocupación, que es donde te ahogas y te pasas a una inacción, y en realidad tenemos un círculo de influencia, que es donde nosotros sí podemos actuar. Hace 10 años atrás yo era un ciudadano más que no sabía nada de reciclaje ni de residuos, y mi círculo de influencia en el tema era de este tamaño. Hoy día lidero una empresa con más de 40 empleados, atendemos a más de 100 empresas, hemos capacitado a más de 15.000 personas, con lo cual ese círculo de influencia va creciendo. Entonces, conforme más actúas, más va creciendo ese círculo de influencia, y si todos nos unimos, realmente el cambio que podemos hacer yo creo que es mucho más interesante e impactante de lo que creemos, de lo que pensamos. Y una última idea que creo que es fundamental para que la innovación funcione, para que la economía circular funcione y para que los negocios funcionen. Hay una frase que me encanta, que es que los negocios funcionan a la velocidad de la confianza. Entonces, tenemos que colaborar mejor, y mucho en el mundo de los negocios se habla de la competencia, la competitividad y el ranking de competitividad y la ventaja competitiva, pero ¿cuántas veces hemos hablado de la ventaja colaborativa, de la colaboratividad? ¿Dónde está el ranking de colaboratividad, etcétera? Por lo tanto, yo creo que es mucho más útil pensar en el paradigma de la colaboración como el pilar que nos va a hacer llegar a contar una historia distinta en los próximos 50 años. Y ahí les dejo la lección de este niño, al que el mundo adulto le dice, entonces tú vas a cambiar el mundo solo, pero el niño dice, yo no estoy solo, solo estamos dispersos, pero ya comenzaremos a juntarnos. Muchísimas gracias, y solo me queda invitarlos a co-crear un mundo sin basura. Gracias.